¿De dónde vienen los bebés? ¿Por qué el sol me sigue a donde quiera que voy? ¿Por qué la sombra lo hace? ¿Por qué el cielo es azul? Cuando somos niños, niñas, todo nos causa curiosidad y todo es motivo para hacernos pregunta tras pregunta tras pregunta. Tu espacio podcast, Ciencia en Minutos. Hola, mi nombre es Andrés Velázquez y algunas personas cercanas podrían asegurar que parte de ese niño en mí nunca murió. Me asombro con una facilidad impresionante y mi pregunta favorita es ¿por qué? Para otras personas adultas puede resultar un poco molesto. Es como si la curiosidad muriera conforme crecemos. ¿Pero por qué? ¿En qué momento nos acostumbramos a lo que nos rodea? ¿Por qué dejamos de mirar con atención y hacernos preguntas? Vamos por la vida como supiéramos todo, nada nos sorprende, nada nos intriga, pero en realidad lo que desconocemos sobre nuestra mente, sobre nuestro planeta y nuestro propio universo es inimaginable. Creo que en mi caso, parte del motivo de que esa curiosidad no haya muerto es que fue correctamente conducida. Recuerdo que llegaba corriendo de la escuela a aprender la televisión y ver el que es, hasta el día de hoy, mi programa favorito. Mi mamá se extrañaba y me preguntaba qué hacía viendo a un conejo rojo nadando en un río de caca. No tenía sentido, por supuesto. Pero claro que tenía todo el sentido del mundo, porque ese conejo rojo, llamado Juan Carlos Bodoque, me enseñó que en promedio los humanos producimos unos 146 kilos de heces que se juntan con el de otras personas y muchas veces van a parar a cuerpos de agua que posteriormente se usan para regar campos, de donde sale comida que terminamos consumiendo. Y así eran los días. Viendo las notas verdes de 31 minutos aprendía muchas cosas que en la escuela no te enseñan. En ese momento no sabía el efecto que tendría ese programa en mí, pero influyó de una manera considerable en quién soy hoy en día. Años después entré a la carrera de comunicación y siempre te hacen pasar por este ritual de presentarte y decir por qué elegiste estudiar esa carrera y demás, ¿no? Es bien tedioso porque lo haces 3 veces al día durante la primera semana. Pero bueno, yo recuerdo que en ese momento tenía bien claro el motivo. Quería estudiar comunicación para hacer divulgación de la ciencia. Y entonces heme aquí, 5 años después de haber entrado a la carrera, comenzando con este pequeño proyecto para compartirles a ustedes que me escuchan, que por cierto muchas gracias por estar aquí, un poco de estas cosas que me siguen sorprendiendo e intrigando. Pero a todo esto, ¿por qué hablar de ciencia? Primero, me gustaría citar a la divulgadora mexicana y astrónoma de la UNAM, Julieta Fierro, sobre la importancia de divulgar. Gracias a la divulgación podemos seguir aprendiendo toda la vida. Con el estudio de la ciencia se enseña a pensar. Si uno se ejercita en el pensamiento es el equivalente a ejercitar el cuerpo. Un ejercicio bien balanceado garantiza un cuerpo ágil y en buenas condiciones. El ejercicio de la mente es necesario para usarla de manera adecuada. El estudio de la ciencia ayuda a resolver problemas. El conocimiento científico favorece una mentalidad crítica. La crítica es necesaria para discernir entre varias posibilidades y tomar buenas decisiones. En mi opinión, la razón más importante para divulgar la ciencia es que comprender produce placer. La vida suele traer momentos muy difíciles. La búsqueda de gratificación es motivo para seguir viviendo. En la época actual, la sociedad de consumo ofrece gratificaciones de corto plazo a fin de que las personas sigan adquiriendo bienes de manera ininterrumpida. A diferencia de los bienes de consumo, el conocimiento puede producir placer de largo plazo. Y esto es justamente una de las consecuencias de la divulgación de la ciencia y su motivo de ser, el placer que produce comprender. Entonces, uno de los principales motivos por los que hablar de ciencia es importante es justamente esa satisfacción que sentimos cuando aprendemos algo nuevo. Ese cosquilleo que viene acompañado de una necesidad de irle a contar a alguien más lo que acabamos de aprender. A la visión de Julieta, me gustaría sumar la mía. Y yo sé que no hay forma de colocarme en el mismo lugar, porque ella es una increíble mentora con una larga trayectoria en la ciencia y la divulgación. Pero parte del motivo del por qué yo decidí hacer esto es porque creo firmemente en que la divulgación puede ayudar a construir puentes. Hoy, nuestro planeta enfrenta un desafío sin precedentes. Septiembre de 2020 fue el mes más caluroso jamás registrado. Además,
El informe Planeta Vivo 2020, publicado por el Fondo Mundial para la Naturaleza, alertó que globalmente las poblaciones de animales monitoreadas de mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios han disminuido 68% en promedio. En América Latina la cifra es aún peor, con una pérdida de la biodiversidad del 94% en promedio. Pero no podemos salvar algo que no conocemos. Por ello, te doy la bienvenida a Tu Espacio, un podcast en donde cada semana tú y yo iremos descubriendo un poco de este fascinante universo en el que existimos. Una vez más, mi nombre es Andrés Velázquez, y si te lo preguntas, no soy ningún científico. Soy un periodista y productor audiovisual independiente cuyo niño interno nunca dejó de hacer preguntas. Quiero compartir contigo mi curiosidad y espero que disfrutes mientras me acompañas en este viaje. La intención de este podcast es convertirlo en un espacio para ustedes y su curiosidad, por lo que me gustaría dedicar un episodio cada final de mes para que sean ustedes quienes hagan las preguntas que nos dedicaremos a responder. Siéntanse libres de mandarme sus dudas con su propia voz a las redes del podcast o al enlace que nos brinda la propia aplicación. La verdad es que no sé bien cómo funciona, pero ya lo iremos descubriendo sobre la marcha. De esta manera es su propia voz la que realizará las preguntas que saldrán en el programa y posteriormente pues las iremos resolviendo de la mano. Y bueno, llegó el momento de despedirnos por ahora. Este fue el episodio piloto para hablar un poco de la intención de este podcast, la dinámica y también un poquito sobre mí. Una vez más les agradezco por escuchar y cualquier comentario que tengan para ir mejorando es bienvenido. Mi intención es que este sea un espacio que construyamos juntos y juntas. Así que sin más que agregar, nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias por escuchar. Si estás disfrutando del podcast, compártelo y síguenos para que no te pierdas del próximo episodio. Puedes compartir tus preguntas y comentarios en @tuespacio_pod en Twitter y @espacio_ciencia en Instagram.